Buenas noches, Humberto. ¿Y tú cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios, después de un día muy agitado, muy trabajado. Sumamente. Pero aquí Sí. estamos en tranquilidad porque nos disponemos a estudiar la palabra de Dios, deseando que como cada jueves pueda ser de bendición y que el conocimiento y el estudio de hoy nos pueda servir para tomar decisiones ciertas, decisiones buenas. Exacto. Que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a ser mejor cristiano y que nos aclare todas esas dudas y todas esas interrogantes que nosotros tenemos, porque tú tienes muchas preguntas en tu cabeza. Todo el mundo tiene muchas preguntas en su cabeza. Sí. Hay que tomar en consideración que la fe es la herramienta de Dios. La duda es la herramienta del enemigo, del adversario de Satanás. La fe es la herramienta de Dios para salvar. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero la herramienta de Satanás es la duda, meter dudas, hacer dudar de que Dios existe, de que Dios es bueno, de que hay salvación, de si yo puedo alcanzar la salvación. Todo eso es parte del negocio de Satanás. O sea que todo el mundo tiene, en esa lucha constante interna que tenemos, todo el mundo tiene la herramienta de Dios y la herramienta de Satanás. Gana aquel a quien usted quiera darle la victoria. Exactamente. Y en esta noche tenemos un tema sumamente interesante y ese es bueno que nosotros lo tengamos claro para que nosotros en diferentes circunstancias nosotros nos podamos identificar quién nos ataca, qué, por qué y cómo vencer todo eso. Así es que vamos a tener una palabra de oración. Antes queremos darle la bienvenida a todos ustedes, agradeciendo que nos estén acompañando. Aquí todos nuestros fieles amigos que siempre están aquí. Les recordamos que traigan invitados para que también puedan ser enriquecidos. Cada jueves nosotros estamos aquí a su disposición y también les recordamos que cualquier duda sobre el tema, ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas y con mucho gusto serán aclaradas. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios antes de abrir su palabra. Oramos. Cariñoso Dios y Padre, muchas gracias porque tú hasta aquí nos has cuidado. Gracias por el día que nos diste y por este nuevo día que tú nos permites ver. Ayúdanos, Señor, a siempre tener la mirada en el cielo y que nuestra obediencia a ti sea de amor, por amor a ti, Señor. Dirígenos y bendice cada hogar aquí representado. Señor, en nuestras luchas, en nuestras batallas, sé con nosotros y fortalécenos. Danos sabiduría y poder para vencer el pecado. Amén. Muchas gracias, Padre, por escucharnos. Que todo lo que se diga en esta noche glorifique tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces hoy ya hemos dicho lo interesante del tema. Es un tema fundamental para el cristianismo, ¿verdad? Para los cristianos, porque de ahí entonces uno entiende el por qué suceden tantas cosas. Tantas cosas malas. Que suceden en el mundo y entonces quién es el verdadero culpable. A mí me llama la atención que cuando usted hace una póliza de seguro, en la póliza de seguro dice que no aseguran contra actos de Dios. Como si fuera Dios el culpable de los terremotos, de los maremotos, de los huracanes. Entonces le ponen actos de Dios porque el enemigo ha sido exitoso en engañar a la gente, haciéndole pensar que todo lo malo que sucede es Dios que lo hace. Y realmente no es así. Es el enemigo que hace todo eso y le echa la culpa a Dios. O sea que los actos de Dios que aparecen en la póliza de seguro o que aparecen en la prensa no son actos de Dios, son actos de Satanás que culpa a Dios de los desastres que él crea. Bueno, entonces sin más ni más, vamos a decirles que en esta noche estudiaremos el origen del pecado, que tanta tristeza ha traído al mundo y tantas consecuencias negativas, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo importante, vamos antes que adentrarnos en el tema del pecado, vamos a ver dónde y cuándo
comenzó el pecado, Humberto? Mira, mucha gente no lo va a creer, pero realmente el pecado comenzó en el cielo. El pecado no comenzó con Adán y Eva. Adán y Eva fue una etapa, la segunda etapa de todo el proceso. Pero realmente el pecado inició en el cielo. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dice de la siguiente manera. Entonces hubo una guerra en el cielo. ¿Hubo una guerra dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado por tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí tenemos una escena de batalla en el cielo. Miguel, que viene del hebreo Micael, que es, la traducción es quien es como Dios, o sea, quien es como Dios, es Jesucristo, quien es como Dios y también es como el jefe de todos los ángeles. Es el jefe, buenas noches Alejandra, bienvenida, es el jefe de todos los ángeles. Micael, se escribe M-I-K-E-A-L, K-A-E-L, Micael, quien es como Dios. Entonces se trata de Jesucristo y no solamente aparece aquí en Apocalipsis 12, sino también que aparece en Daniel 10 y en Daniel 12 también. O sea, tenemos que Jesucristo y Satanás se enfrentaron. ¿Por qué? Porque Satanás armó una guerra en el cielo y hubo que echarlo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. El dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces, después que tú mencionas tantos nombres, porque mencionaste a la serpiente antigua y todo eso, y entonces, ¿en quién finalmente fue que se originó el pecado? El pecado se originó en Satanás. Dios no creó a Satanás. Esto es importante saberlo. Dios creó a Lucifer. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 17. Es importante tener la Biblia a mano. Ezequiel capítulo 28, versos 14 al 17. Voy a comenzar un poquito antes. Voy a comenzar desde el 12. Hijo de hombre, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile así. O sea, el rey de Tiro se usa como figura para hablar de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dios creó a Lucifer, la estrella resplandeciente de la mañana. Es un ser creado, fue creado por Jesucristo, fue creado como el sello de la perfección y de la hermosura. Y no solamente eso, sino que también ocupaba el cuarto lugar en el cielo. Entonces era un asunto extraordinario, esplendente, pero que resulta que en un momento se halló en él maldad, se volvió malo de repente. Dice aquí que perfecto era en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El 16 dice, a causa de todo tu intenso trato comercial. En hebreo, lo que dice a causa de tus chismes, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Querubín protector. Era el querubín protector. Estaba a la puerta del trono, del salón del trono de Dios. Bueno, entonces ya sabemos que el pecado se originó en el cielo con la rebelión de Satanás
que fue el ángel de luz que el Señor había creado, Lucifer. Y entonces, ¿tú ibas a decir algo más sí, sobre yo eso? quiero decir sobre eso, porque ¿en qué consistió el pecado de Satanás? Vamos al libro de Isaías, capítulo 14. El profeta Isaías nos habla más sobre esto. Isaías 14, del 12 en adelante. Isaías 14, del 12 en adelante. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces hay que entender esto. A causa de su belleza, a causa de todos los dones que Dios le dio cuando lo creó, que Jesucristo le dio cuando lo creó, él entendió que él podía ser Dios, que él podía sustituir a Dios. Entonces él quería sentarse en el trono de Dios y gobernar como Dios, destituir a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y él ocupar ese lugar. Pero es un ser creado, es un ser creado. Cuando Jesucristo habla, crea, sea la luz, sean los planetas, sean los animales, pero Satanás habla y no puede crear nada que no sea dolor, frustración, muerte, angustia, terremoto y ese tipo de cosas. O sea, todo lo que habla es daño, pero él quiso ser semejante a Dios. Entonces Lucifer es el padre de toda mentira, nos dice Juan capítulo 8, versículo 44, y pecó desde el principio, nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Muy bien, entonces ya entendemos dónde se originó el pecado, dónde se inició, dónde comenzaron, ¿verdad? Las disputas. Entonces, dice que fue lanzado a la tierra. Entonces, vamos a ver ahora qué significa el pecado en la tierra. Entonces, para eso, vamos a recordar cuál fue la señal que Dios le dio a Adán y a Eva. Hay un asunto fundamental. Dios no creó autómatas. Ninguno de los seres inteligentes que Dios creó fue creado como un autómata, solamente para obedecer. Cada uno de ellos tiene libre albedrío, tiene la capacidad de elegir. Alguien me corrigió los otros días que no hay libre albedrío, sino capacidad de elegir. Elegir a quién vas a obedecer. Una tercera parte de los ángeles del cielo, lo leímos, se fue con Satanás. Y aquí en la tierra, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio también la capacidad de elegir. O sea, ellos tenían que elegir si servir a Dios o servir al enemigo. Así que el pecado es transgresión de la voluntad de Dios. Vamos a Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Un segundito, que la Biblia se me complica cuando comienza porque hay muchísimas cosas adelante que no necesariamente son la Biblia. Pero ya aquí está mucha introducción, mucho papel, muchas explicaciones y muchas cosas. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de elegir si confiar en Dios y obedecerlo o confiar en cualquier reto que apareciera. Y esto es aquí fundamental. No sabemos qué extensión tenía el huerto del Edén, pero debió haber sido bastante grande. Y Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Había un solo árbol del cual no debían comer. O sea que tú podías pasarte la vida entera dando vueltas por ahí y nunca toparte con ese árbol. Pero cuando a la gente le dice no hagas, entonces ¿qué la gente quiere hacer? Y se le despierta la curiosidad. Se le despierta la curiosidad y la curiosidad mató al gato. Entonces, el pecado consistió
en desobedecer una orden expresa de Dios, o sea, desobedecer, no tener fe en Dios. Ellos perdieron su fe en Dios a fin de querer alcanzar otra cosa. Ok, entonces ya tú aclaraste todo lo que tiene que ver con el pecado en la tierra. Después de que fue lanzado, después que se reveló en el cielo, entonces viene a la tierra también y conquista a Adán y a Eva. Los engaña. En Génesis capítulo 3, versículos 1 hasta el 6, nos explica cómo fue esa tragedia. La serpiente era más astuta. Nosotros hablamos de serpiente ahorita. En Apocalipsis 12, 7 al 9. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces aquí estamos hablando de eso, de Satanás. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del, óiganse, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces aquí Satanás introduce las dudas. Dios te dijo, es blanco. La serpiente te dice, no, es amarillo. Tú tienes que decidir a quién tú le vas a creer, pero con la duda, por si acaso, por las dudas, entonces tú comienzas a cuestionarte lo que Dios te ha dicho. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Fíjense que aquí Satanás introduce su propia inclinación. Él quería ser como Dios, tener la autoridad de Dios. Y le vende a Eva, porque hay que decir que no fue Adán. Hay que decir que fue Eva la que fue a inventar para allá. Hablamos del pecado y de las pecadoras. Entonces, ¿qué resulta? Que le ofrece algo que él no podía dar y que era mentira. Seréis como Dios. No, hay tres personas en la divinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces le ofreció un conocimiento que está por encima de todo alcance y de todo. Y la mujer se estació. Yo quiero ese conocimiento, yo quiero ser como Dios. Entonces, cangrejito por botones o oro por espejito. Porque Satanás le ofreció a la mujer lo que ella ya tenía. Tenía la imagen de Dios en ella, tenía una inmortalidad condicionada, todo el huerto era de ellos excepto ese árbol. Todo eso tenía comunión con Dios. Entonces, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. En eso consistió el pecado. El pecado consistió en no creer ni obedecer lo que Dios había dicho, y creer y obedecer lo que la serpiente antigua, el dragón que se llama Diablo y Satanás, les ofreció, que era mentira. Es bueno cuando uno escucha ese recuento de cómo se originó el pecado y todo. Es bueno uno ir haciendo el ejercicio de cómo el pecado todavía hoy, cómo el enemigo nos ataca en diferentes circunstancias. Muchas veces nosotros también somos seducidos, de igual que como Adán, como Eva, y somos seducidos por los inventos que tiene el enemigo, claro, ¿verdad? Sí, claro en la actualidad, claro, ya no con una manzana, pero sí con cosas que no están de acuerdo con la ley de Dios. Exactamente. Y que nos llevan a pecar. Entonces, ya conocemos de todo esto y vamos ahora a ver la terrible consecuencia que trae el pecado. Sí. Y antes de ir conociendo en detalle cuáles son las consecuencias, ¿cómo tú puedes definir qué es el pecado? ¿Cómo tú lo defines? En Primera de Juan. ¿Cómo lo define la Biblia? La Biblia, exactamente. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, está podemos decir, la definición más sucinta de lo que es el pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley es lo que Dios ha dicho que hay que hacer y que no hay que hacer. El pecado es conocer que es bueno y no hacerlo. Todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, ¿qué resulta?
que cuando Dios te dice, por ejemplo, no matarás, y tú te llenas de ir y decides matar, tú estás violando un mandamiento. Cuando tú no tienes cuidado de tu padre y de tu madre, sino que te llenas de egoísmo y decides que tú quieres todo para ti, tú estás violando la ley. Cuando tú adoras imágenes o adoras a Dios en el día que Dios nos dijo y violas el día que Dios dijo, entonces tú estás poniendo a Dios a un lado y hacer lo que otro Dios, otra persona te ha dicho que hagas. Entonces, eso es el pecado. Wow, entonces podemos ver que hay pecados que se pueden ver claramente, pero hay unos pecados ahí como dentro del corazón que nada más lo conocemos nosotros o que nada más sabemos nosotros de que lo estamos cometiendo, ¿verdad? Eso es bueno tener sabiduría. Para eso. Claro. Y entonces, otra pregunta que surge después de saber la definición del pecado y todo esto, ¿a quién se somete la persona que peca? Mira, hay dos versículos fundamentales para esto. Uno está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado, el que hace del pecado su hábito, su modo de vida, que decide que él va a seguir con eso porque le gusta, no importando lo que Dios diga. Entonces esa persona, lamentablemente, o sea, no soy yo como lo invento, es Dios que lo está diciendo. El que practica el pecado es del diablo. O sea, tú asumes que a ti te gusta eso y tú vas a seguir, no importando lo que Dios diga. Entonces, tú estás eligiendo un amo. Y también en Romanos capítulo 6, versículo 16, Romanos 6, 16, nos dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? O sea, a quien tú obedeces, de ese tú eres. Por eso Dios te está llamando: abandona el pecado, ven para que seas mío, para que seas mío. Bueno, entonces después que ya uno está envuelto en el pecado o que ha caído en las garras del enemigo y todo eso, ¿qué consecuencias finales trae el pecado? ¿Qué consecuencias nos trae a cada uno de nosotros? El pecado, la consecuencia sigue siendo la que Dios le dijo a Adán y a Eva en Génesis 2, 15 al 17, la muerte. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. No solamente la muerte que morimos todos, que vamos al cementerio y todo eso, sino también la muerte eterna para siempre. Entonces, para eso vino el Hijo de Dios a la tierra, para deshacer precisamente el poder del pecado en nosotros y también para que nosotros seamos librados de lo que es la paga del pecado, que es la muerte eterna. Bueno, esas son las consecuencias final del pecado. Eso es. Entonces, ¿y qué nosotros debemos hacer? ¿Tenemos nosotros suficientes fuerzas para vencer el pecado independientemente o todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa? ¿Cómo podemos vencerlo? Todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Exacto. Todos la tenemos. Pero no necesitamos ser sometidos por la naturaleza pecaminosa, porque el Espíritu de Dios está en nosotros para darnos la victoria. Amén. Entonces, aunque yo no tengo fuerza por mí mismo para vencer el pecado, sin embargo, en Santiago 4:7 nos dice que resistamos el pecado y él huirá, resistamos al enemigo, a Satanás, y él huirá de nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 7. Nosotros podemos resistir cuando nos mantenemos en comunión con Cristo. Amén. Un asunto fundamental en esto es: nosotros somos transformados por aquello a que adoramos o por aquello que contemplamos. Si yo contemplo a Jesucristo en su palabra, en la oración, si medito en Jesucristo, yo voy a ser transformado a la semejanza, en carácter a la semejanza de Jesucristo. Y eso me va a ayudar a mí a vencer mi naturaleza carnal, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Alguien cojea de una cosa que el otro no cojea. Hay gente que nos roban, pero son adúlteros, o le gusta calumniar,
o les gusta o codician los bienes ajenos, o maltratan a su padre y a su madre, o tienen a otros dioses delante de Dios, o adoran estatuas, imágenes. O sea, hay muchísimas cosas. O sea, el que no coge de una cosa, cogea de otra. Entonces, sin embargo, no hay por qué sucumbir a eso, porque Dios nos da el poder para vencerlo. No transigir con el pecado. Todos somos tentados, el enemigo nos tienta a todos. Cuando seamos tentados, arranquemos para donde Jesucristo. Nos arrodillamos, oramos, clamamos, alabamos, cantamos himnos, leemos la Biblia, perdón, y eso nos va a dar la victoria sobre el pecado y podemos vencer. Romanos 8:37, podemos vencer a través del poder de Jesucristo. Qué bien. Nos reconforta saber que nosotros podemos encontrar perdón y dirección y fortaleza en Jesucristo. Y ¿tendrá fin el pecado en algún momento? Claro que sí, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del pecado. El pecado va a desaparecer. Lamentablemente va a desaparecer el pecado y también van a desaparecer los pecadores. El libro de Malaquías, del libro de Malaquías, todo el mundo recuerda un solo texto. ¿Cuál es el texto que todo el mundo recuerda de Malaquías? Odé, trae todos los diezmos a la sol y hay alimento. Eso es lo único que la... No todo el mundo, porque aquí tenemos amigos que quizás no saben de esto del diezmo, que ya tendremos tiempo para hablar de eso. Sí. Pero, ¿qué resulta? Que nosotros nos acordamos generalmente de ese texto de Malaquías. Pero en Malaquías capítulo 4 dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopas todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, en otras palabras, del pecado y de los pecadores, comenzando con Satanás, no va a quedar nada. Todo eso se va a ir, todo eso va a desaparecer. Acuérdense que en el Sermón del Monte Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aprended de mí, dijo Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. También dijo Jesucristo, el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Si usted humildemente se acerca a Jesucristo, reconoce que no hay poder en usted para vencer, pero que usted necesita primero un Salvador que le ayude a vencer el pecado. Y en segundo lugar, que usted necesita poder de lo alto para vencer. Entonces, usted va a ser de los que van a heredar la tierra y no va a encontrar aquí en este planeta ni pecado ni pecadores. Amén. Que el Señor nos dé la fortaleza y la confianza que necesitamos para buscarle en el momento en que nosotros nosotros reconozcamos que hemos pecado, poder ir confiado al Padre que nos perdona, que nos recibe, que quiere salvarnos, que quiere ofrecernos, que continúa siempre ofreciendo la vida eterna para que nosotros podamos ser restaurados, para que nuestras vidas puedan ser encaminadas, para que nosotros podamos ser testigos de que sí es bueno obedecer a Dios. Su ley no es algo gravosa, no es gravosa, no es nada, una carga pesada que no podamos llevar. No, Él prometió estar con nosotros y llevar nuestras cargas. Entonces, vamos al Señor con confianza, sabiendo que Él nos perdona y que nos recibe con los brazos abiertos. Amén. Así es que ya está claro todo lo del pecado, entendemos, ¿verdad? Si alguno tiene alguna pregunta, ya sabe que la puede hacer llegar a través del chat de la iglesia o a cualquiera que lo invitó, quien lo invitó. Si usted quedó con alguna duda sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el origen del pecado y todo esto, y toda esta lección, estamos a su orden para contestar cualquier duda. Es importante que usted no se quede con ninguna duda, que usted comprenda exactamente cuál es el verdadero significado, el origen y el daño que hace el pecado en la vida del ser humano. Exactamente. Porque muchas veces nos venden sueños, el enemigo nos vende sueños y ahí quedamos envueltos que uno ni siquiera se da cuenta.
Exacto. Abramos nuestros ojos y siempre tengamos nuestro corazón dispuesto a que el Señor nos defienda y esté en nuestro lado. Amén. ¿Se puede orar, señora? Claro que sí. Vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos llene de fortaleza. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, gracias porque hemos aprendido el origen real del pecado y hemos aprendido quién lo ocasionó y sobre quién será, Señor, la culpa de cada hijo tuyo que ha cometido pecado. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos dirija, que nosotros podamos aferrarnos al sacrificio de Jesucristo y venir a ti con confianza cada vez que nos equivocamos o cada vez que caemos. Ayúdanos a levantarnos y a confiar de que la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonarnos, levantarnos y restaurar nuestras vidas, Señor. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a caminar en este mundo, tratando siempre de hacer tu voluntad y de no ofenderte, oh Dios. Dirígenos cada día y fortalece cada hogar que está aquí para que su fe sea afianzada en ti y para que también ellos puedan sentir tu presencia en cada uno de sus hogares, amén. Señor. Quédate en nuestros corazones y danos la paz que tanto buscamos, Señor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Dios les bendiga. Gracias. Amén. Amén. Dulce, ya sabe, se encarga de recoger las preguntas, no solamente de la lección de ahora, sino de todo lo que han pasado, que con mucho gusto. El jueves que viene respondemos preguntas. Sí, quiero decirle que tengo entendido que los hermanos de Ocoa nos ven, pero a través de Facebook. Okay. El programa, el pastor se encarga del programa grabado, enviárselo a ellos. Así perfecto. También entonces invitamos a los hermanos de Ocoa que si tienen alguna duda, si quieren alguna aclaración, si algo no le quedó claro, estamos a la orden. Usted pueden escribir ahí en Facebook su pregunta y con muchísimo gusto estamos a la disposición de aclarar. Amén. Bueno, que tengan una feliz noche. Feliz noche. Gracias. Amén. Adiós.